Un saludo muy especial, bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas informadas, inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Información política, administrativa que es de interés general. Ya estamos aquí en Colombia, muy cerca de las elecciones presidenciales de su segunda vuelta. El balotaje que llaman se lo van a disputar Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. Dos extremos. La demostración de un país absolutamente polarizado. Y no lo duden ustedes, lo que va a haber en juego es votar por Abelardo de la Espriella o en contra de Gustavo Petro. Ese es realmente el dilema de los electores. Entonces votamos a favor de este señor, nos gusta o no nos gusta, votamos en contra del petrismo. Ese ha sido el juego que se ha desempeñado o realizado en torno a estas elecciones presidenciales, que como vimos en la primera vuelta presidencial, no obstante las encuestas, encabezó Abelardo de la Espriella, y las encuestas para esta segunda vuelta siguen dándole ventaja a Abelardo de la Espriella. Pero mientras esto ocurre aquí, en Perú no ocurre otra cosa distinta. También allá dos extremos, derecha e izquierda. Vamos a hablar hoy con nuestro invitado, el analista internacional Pedro Juan González, acerca de esas elecciones en el Perú, que están a esto. Mejor dicho, eso ha sido una guerra tremenda, así pegada entre Keiko Fujimori con el 50.077% del porcentaje, pues, digamos, después de los escrutinios, versus Roberto Sánchez con el 49.923%. Pegadito, la diferencia es de escasos 30.000 votos a favor de la derecha que encabeza Keiko Fujimori. Doctor Pedro Juan, bienvenido a Sinergia Informativa. Muy buenos días, mi muy apreciado Roger, y a todos los seguidores de Sinergia Informativa. Como bien dices tú, sí. Por acá llueve, por allá no escampa. Ajá. Allá la polarización es igual, ¿cierto? Yo diría que tiene un poquito más de recorrido, porque es que estamos viviendo los reflejos de una época pretérita. Recordemos que esta es la cuarta intencionalidad que tiene la candidata Keiko Fujimori por llegar a la presidencia. Ella es hija del señor Alberto Fujimori, un presidente de armas tomar que en su momento le tocó enfrentar a Sendero Luminoso y lo enfrentó con éxito, y posteriormente pues tuvo un corte muy autoritario que finalmente lo llevó a muchos problemas, hasta encarcelamiento casi hasta el final de sus días. Ella inicialmente trató de independizarse de esa figura autoritaria extrema de su papá, pero pasado el tiempo, como en política todo da la vuelta, trató de darle un giro y mostrar que también ante la creciente inseguridad que está viviendo hoy Perú, delincuencia común y cosas de esas, pues ella también tenía arrestos de proyectos y estrategias de seguridad para recuperar la calma. O sea, quiso demostrar que la sangre de su padre Fujimori, Alberto Fujimori, corría por sus venas, ¿cierto? Así es. Oiga, hace un rato estábamos conversando en Clicracia con el exgobernador de Antioquia, exalcalde de Medellín, Luis Pedro Gutiérrez, que él, digamos, pone como revolucionario a Abelardo de la Espriella porque ha sabido utilizar muy bien las redes sociales, los nuevos desarrollos de la información y las comunicaciones. Ella preguntaba, oiga, pero yo nunca había escuchado a un hombre con tanta propaganda negativa como Abelardo de la Espriella, y no obstante arriba en las encuestas y con grandes posibilidades de ser el próximo presidente de Colombia. En ese mismo sentido, usted lo ha dicho, la sombra que está detrás de Keiko Fujimori, su papá, quien fue preso hasta el final, esa no debería ser una muy buena sombra, y aún así, mire usted cómo va ganando las elecciones.
En política, apreciado Roger, acuérdese que hay dos expresiones que no deben ser utilizadas por prudencia: nunca y siempre. Esto da la vuelta, y los que hoy son mis amigos, mañana son mis enemigos, los que hoy son mis enemigos, mañana pueden ser mis amigos. Entonces todo es un vaivén y un recorrido pendular muy complejo, muy complejo. Me gusta, me gusta. En política, dos palabras que no pueden existir: nunca y siempre. La política dinámica, ¿no? ¿Cierto? La política dinámica, la política del que no se dobla se quiebra, ¿cierto? Del que no se voltea con el buñuelo entonces se quema, etcétera. Pues yo pensé que ya había pasado de moda, doctor Pedro Juan. No, Maquiavelo sigue siendo un referente que tiene vigencia permanente en el tiempo. Recuérdese que el roble ante las tempestades se quiebra, en cambio el bambú se bambolea y es capaz de aguantar ese tipo de presiones tan machas. Sí, señor. Estamos hablando con Pedro Juan González, catedrático y analista internacional, a propósito de las elecciones que ya se llevaron en segunda vuelta en Perú, y para nosotros pues son muy importantes. Enseguida, cuando volvamos de un corte para mensajes, le preguntamos precisamente a Pedro González sobre eso, la importancia que tiene el que gane una o gane el otro, porque todavía no está definido, esas elecciones del Perú. La importancia para los colombianos. Ya regresamos. Soy Leonardo García Botero, rector del TDA, y te voy a contar por qué estudiar un posgrado con nosotros es una decisión inteligente. Somos una institución pública, acreditada en alta calidad y con acreditación internacional. Aquí vas a crear conexiones académicas y profesionales que van a potenciar tu perfil profesional y a expandir tus posibilidades laborales. Toma una decisión inteligente. Estudia un posgrado en el TDA. Ve por todo. Clickracia, el poder de la información a un clic. Porque la información de las 9 subregiones del departamento de Antioquia también es importante en Clickracia, el poder de la información a un clic. Nosotros estamos llegando hasta ustedes todos los días, de 6 a 9 de la mañana, hasta ustedes a través de elcanal.co. La información de orden público y de seguridad la tiene usted a la mano en Clickracia, el poder de la información a un clic. A través de elcanal.co, con información, opinión, análisis, interpretación y orientación, para ayudar a entender. Si hay calor, hay confusión, aquí se habla sin condición. Lo que callan muchas afuera, lo contamos entre nosotras sin pena. Ríe, desahógate y suéltalo ya, porque entre amigas todo se arregla. Esto es Amigas sin Reglas. Muy cerquita los unos de los otros. 9.111.000 votos y piquito para Keiko Fujimori versus 9.083.607 votos aproximadamente para Roberto Sánchez. Muy cerquita, las actas contabilizadas del 98.943%. Y bueno, estamos hablando de ayer 15 de junio, la última hora. Estamos hablando de la más reciente lectura, porque la semana pasada estuvimos viendo que uno estaba por encima del otro, pero por muy poquitos votos, por 3.000 votos, por 1.500 votos. Ahora la diferencia es a favor de la derecha de Keiko Fujimori, con un poquitico más de 3.000 votos, de 30.000 votos. Hoy, bueno, doctor, vamos a poner los dos escenarios. Hasta este momento, el momento de la grabación, bueno, en directo, estamos en directo por el canal.co, por Cable Plus Televisión, por Ultra Hit Televisión, por el canal CNC y por supuesto por YouTube y por Facebook. Entonces, en el momento en que estamos conversando con Pedro Juan González, es que se vuelve en directo, no me gusta, pero hay que decirlo, a las 8:43 de la mañana, porque ahorita se retransmite el programa a las 2:30 de la tarde y luego se retransmite a las 9 de la noche, y entonces
que le quede claro a la gente que a esta hora en la mañana esta era la situación. Entonces, ¿cómo nos beneficia o no el hecho de que, por ejemplo, Keiko Fujimori sea la próxima presidenta de la República de Perú, doctor Pedro Juan? Apreciado Roger, si me permites, como siempre, un pequeño sesgo académico para dar una contextualización muy elemental. Recordemos que el Perú es nuestro hermano país vecino, con quien hemos tenido excelentes relaciones, a pesar de haber tenido una guerra de por medio a principios del siglo pasado. Hoy Perú tiene 35 millones de habitantes y una extensión de 1.285.000 kilómetros. Como siempre, estoy redondeando las cifras. Fijémonos entonces que ellos tienen 35 millones de habitantes y nosotros 50. Ellos tienen 1.200.000 kilómetros cuadrados y nosotros 1.114.000. Digamos que más o menos parecidos. El censo electoral allá es de 27,5 millones. Y como bien están mostrando dentro de las cifras que tenemos a la hora de hoy, pues más o menos hay 18,5 millones de votantes para una más o menos muy buena participación del 73% más o menos. ¿Qué es importante rescatar aquí? Este país es un país grande, es un país que tiene una topografía longitudinal, llamémoslo así, tiene territorio marítimo, tiene territorio costero, tiene territorio de montaña, tiene territorio de sierra y de plano. Está dividido en 24 departamentos con 196 provincias, 1.891 distritos. Tiene un calendario electoral predefinido. Abril 12, que ya pasó la primera vuelta. Es esto increíble también, Roger. En la primera vuelta se presentaron 43 partidos. En junio 7, hace 15 días, tuvimos la segunda vuelta y se supone que para julio 28 es la posesión del nuevo presidente. Ajá. ¿Qué pasa al Perú? El Perú ha tenido un corte militar tradicional, aun cuando desde el gobierno de Fujimori, papá Alberto, eso se ha mermado un poco, pues porque ahí está la derecha, y les dio por crear un articulito. Yo no sé por qué somos tan creativos con los benditos articulitos. Se llama el artículo 113 de la Constitución, cuyo título es muy complejo. Vacancia por incapacidad moral permanente. Eso es lo que le ha permitido al Congreso del Perú destituir presidentes cada que se antoja. Tanto era así que Perú ha tenido 9 presidentes en los últimos 10 años. Y para poder hacer eso tienen que votar a favor de esa remoción los 2/3 partes del Congreso. Pero pilas, la polarización actual, yo diría que fue incrementada por los resultados de las elecciones del 2021 que perdió Keiko Fujimori. Y desde ese instante, durante estos 5 años, ella lo que ha dicho es que hubo fraude y le robaron las elecciones. Hubo fraude y le robaron las elecciones. Unos 5 años diciendo eso, por Dios, algo genera, algo siembra y la cizaña queda muy compleja, ¿cierto? Entonces, están recogiendo parte de lo que han sembrado, y en eso hay que tener complicado. ¿Cómo te parece, pues, Roger? Vacancia por incapacidad moral permanente. Eso es muy subjetivo y eso es muy complicado. ¿Quién dice que es moral? Pero entonces, mire usted, entonces, dice usted 9 presidentes, ¿en cuánto tiempo? 10 años. En 10 años. Gracias a este articulito que usted llama el 113, inciso 2 de la Constitución Política del Perú, que le da un poder impresionante al Congreso, ¿cierto? Porque no es sino que se pongan de acuerdo, ¿cierto? Así de para destituir al presidente de la República por comportamientos éticos o morales que califican, pues, quién sabe si objetivamente los congresistas, ¿cierto? Severamente reprochables, requiriendo una votación calificada de, no sé qué querrá decir eso, 2/3, ¿qué será? Bueno, una segunda parte, una segunda... Las 2/3 partes del Congreso, las 2/3 partes. Las 2/3 partes del Congreso. Entonces, 87 votos de 130, con eso es suficiente para que
el presidente del Perú sea destituido. Entonces, allá pues, yo no sé, a diferencia de nosotros, pues realmente no hay separación de poderes, ni pesos ni contrapesos, sino que allá lo que hay es el poder con ese articulito, el poder del Congreso sobre el Ejecutivo, ¿no, doctor Pedro Juan? Así es, apreciado Roger, y hay que tener en cuenta que en esas elecciones de abril 12 no solamente se cirnieron esos 43 partidos con sus sendos candidatos, sino que se definió cómo iba a quedar compuesto el Congreso. Se eligieron 60 senadores y 130 representantes a la Cámara. Y digamos que como en todos los países, ningún partido tiene el poder completo, tiene que entrar a negociar. En el Senado, por ejemplo, tiene 22 senadores Fuerza Popular, que es el partido de Keiko Fujimori, y 14 Juntos por el Perú, que es el partido de este señor Sánchez. Y en la Cámara, de 130, 41 representantes son de Fuerza Popular y 32 de Juntos por el Perú. Lo cual quiere decir también, apreciado Roger, que independiente quién gane, para garantizar un poquito de estabilidad, porque no el que gane garantiza que va a estar 5 años, allá los periodos son de 5 años, porque aquí como la moda es cada 6 meses cambiar de presidente, pues tienen que entrar a negociar con el Congreso y amarrar bien amarradito su proceso de gobernabilidad. Sí, señor. Vamos a irnos a otro corte para mensajes y enseguida cuando volvamos, vamos directico a ver cómo va el conteo, porque lo tenemos en directo gracias a la Organización Nacional de Procesos Electorales del Perú, OMPE, así se llama ya. Me imagino que está al nivel de la Registraduría Nacional del Estado Civil aquí en Colombia. Ya regresamos. Soy Leonardo García Botero, rector del TDA, y te voy a contar por qué estudiar un posgrado con nosotros es una decisión inteligente. Somos una institución pública, acreditada en alta calidad y con acreditación internacional. Aquí vas a crear conexiones académicas y profesionales que van a potenciar tu perfil profesional y a expandir tus posibilidades laborales. Toma una decisión inteligente. Estudia un posgrado en el TDA. Ve por todo. Si hay calor, hay confusión. Aquí se habla sin condición. Lo que callan muchas afuera, lo contamos entre nosotras sin pena. Ríe, desahógate y suéltalo ya, porque entre amigas todo se arregla. Esto es Amigas sin Reglas. Clickracia, el poder de la información a un clic. Porque la información de las 9 subregiones del departamento de Antioquia también es importante en Clickracia. El poder de la información a un clic. Nosotros estamos llegando hasta ustedes todos los días, de 6 a 9 de la mañana, hasta ustedes a través de elcanal.co. La información de orden público y de seguridad la tiene usted a la mano en Clickracia, el poder de la información a un clic. A través de elcanal.co, con información, opinión, análisis, interpretación y orientación, para ayudar a entender. Bueno, José, háganos el favor de mostrarnos la información en directo en este momento, desde la ONNPE, Organización Nacional de Procesos Electorales. Dice, actas contabilizadas 99.38%, total de actas 92.766. Bueno, esto ya está actualizado al 16, hoy, 16 de junio a las 8:46 de la mañana. O sea, estamos ahí con la información calientica. 50.091% de la votación para Keiko Sofía Fujimori Higuchi de Fuerza Popular.
Estamos hablando de 9.123.875 votos versus el 49.909% de Roberto Helbert Sánchez Palomino de Juntos por el Perú con 9.090.805 votos. La diferencia ahí, eso es de cuánto, de 33.070 votos, apreciado Roger. Imagínese usted, pero bueno, a mí me parece que ya esa diferencia, doctor Pero Juan, aunque pequeña, es grande porque la puja ha venido haciendo por menos margen de votos. Así es, yo diría que ya es con ese porcentaje del 99,038% y una diferencia de 33.000 votos, la ganadora es ella. Obviamente vendrán los reclamos del uno y del otro. Hay que hablar del reconteo, que es un procedimiento normal en todo tipo de elecciones, un conteo inicial, un conteo final. Lo que hay que reconocer es que no hay comparación entre el sistema que maneja la registraduría colombiana y la registraduría del Perú. Digamos que ellos están en el medioevo. Y como la señora Keiko Fujimori se dedicó estos 5 años a hablar de fraude, allá no creen sino en las actas físicas. Allá, por ejemplo, mandar un correo electrónico, utilizar un celular, manejar redes sociales en términos de información clasificada, no le creen. Entonces es muy artesanal la cosa. Sí, señor. O sea, mejor dicho, si para nosotros el código fuente es aquí una novedad, pues para ellos sí debe ser ciencia ficción. Sí, señor. Sí, señor. Y sobre todo cuando hay desconfianza, Roger, la cosa es muy complicada, ¿cierto? Ahora, yo quisiera, y en esto creo que vamos a estar de acuerdo, resaltar hasta ahora, y lo que a uno le cuentan, la forma como la población del Perú pacientemente ha establecido una paciencia grande con respecto a este conteo. Es que eso es muy poquito, 33.000 votos con respecto a 1.000, pues es mucho, ¿cierto? Pero 33.000 es muy poquito. Ajá. Por eso, ojalá en Colombia quien gane por una diferencia sustantiva para que gane legitimidad. No es lo mismo ganar por 33.000 que por 1.000.000 de votos. Ajá. A las 8:52 de la mañana estamos viendo, eso me imagino que es el censo electoral, ¿sí? Sí, señor, 27,5 mal contado, decíamos ahora. Ahí está, 27.325.432, de los cuales participaron 19.489.371 peruanos. Sí, señor. Eso equivale al cuánto, doctor, pero ojalá esté con su agilidad. 73 más o menos. Bueno, estuvo bien. Bueno, no sé. En fin, oiga, y finalmente, doctor Pero Juan, nosotros tenemos elecciones y, ya lo dijimos al principio, hay una tremenda polarización. La extrema derecha versus la izquierda. Incluso ahorita decíamos que llegó el ocaso para el uribismo, ya no el que diga Uribe, quedó demostrado con una muy pobre votación para Paloma Valencia. Y vuelvo a decir, esto es, mejor dicho, aquí se está participando los petristas contra los antipetristas. Aquí realmente como lo vemos aquí en Colombia. Eso que pase allá ganando la derecha, ¿eso puede tener alguna influencia acá? Pues como todo apreciado Roger, el péndulo de la historia nos muestra cositas, ¿cierto? En estos días están mostrando el mapa de Sudamérica que va creciendo el azul a costa del rojo, la derecha versus la izquierda, si uno utiliza esa nomenclatura. Sí. Recordemos que en el Mundial del 78 casi todo era rojo, a principios del siglo casi todo era rojo, dentro de 20 años o 10 años o 30 años puede que lo que hoy era azul sea rojo o amarillo o rosado, ¿cierto? En eso el siempre y el nunca no se pueden coger. Recordémonos que usted hablaba de ocaso, de un movimiento y un personaje muy ilustre. Hay un gran filósofo colombiano que se llama Darío Gómez, apreciado Roger, apreciado el rey del despecho. No hay nada eterno en el mundo. Así es. No, está demostrado con ese personaje ilustre que usted no le menciona el nombre, yo sí digo el nombre. Estoy hablando de Álvaro Uribe Vélez. Nosotros hemos estado en estos días hablando de una figura, pues digamos, metafórica, recordando un libro de Gabriel García Márquez, El otoño del patriarca. Y fue eso, el otoño del patriarca. Ahorita nos decía en Clicracia del canal.co
Luis Pérez Gutiérrez, que se habían hecho una llamada a Abelardo de la Espriella y Álvaro Uribe Vélez, pero para hablar de la familia. ¿Cómo es tu familia, Abelardito? ¿Cierto? Porque a Abelardo no le importa ni lo que piense ni lo que diga Álvaro Uribe Vélez, ni lo que piensen ni lo que digan los partidos tradicionales, doctor Pedro Juan. Así es, de todas maneras, como lo mencionábamos en algún programa anterior, apreciado Roger, gane quien gane, ninguno de los dos candidatos tiene mayoría en el Congreso. Tienen que entrar a negociar para formar su coalición de gobierno y garantizar algún tipo relativo de gobernabilidad, porque si no, entonces sí sería un fiasco. Y que tiene que ser así, y que nuestra gente, nuestros internautas y televidentes de elcanal.co, Cable Plus Televisión, Ultrahit Televisión, Canal CNC, YouTube y Facebook, deben tener en claro, sin que tengan duda alguna, sin ingenuidad, la gobernabilidad se logra es precisamente juntándole la mano, permítanme la expresión, a los que están en la oposición. Y si no, les pasa lo que les ha pasado al gobierno de Medellín, en el anterior gobierno, en el de Daniel Quintero Calle, con un consejo todo el tiempo en oposición, y lo que hoy le ha pasado al presidente de la República, con un Congreso de la República permanentemente en oposición. Para que haya gobernabilidad se necesita contar con los otros. Y claro, la oposición es legal, existe incluso un estatuto de oposición, pero muchas veces esa oposición la adopta los que están ahí para ponerle el palo a la rueda permanentemente y no dejar crecer al país. Esperemos entonces que la gobernabilidad juegue su papel. Doctor Pedro Juan González, gracias, hombre, por acompañarnos nuevamente, como siempre, con sus claridades de catedrático y analista internacional. A ti por la invitación, muchas gracias. Simplemente una última reflexión, apreciado Roger, que no sobra. Es un país que tiene 9 presidentes en 10 años y la economía sigue funcionando, las empresas siguen funcionando, la inversión extranjera sigue funcionando. Allá han logrado que la política y la economía coexistan y convivan a pesar de que los ritmos sean distintos. Eso es algo que también es de resaltar y que tenemos que aprender en un país como Colombia. Sí, señor, está refiriéndose allá en el Perú. Muchísimas gracias nuevamente, Pedro Juan González, y a ustedes, amables internautas y televidentes de Cable Plus Televisión, de elcanal.co, de Ultrahit Televisión, del canal CNC y de, por supuesto, YouTube y Facebook. Estamos también, por supuesto, por estas redes. Gracias. Muchas gracias. José León Vasco, gracias por acompañarme en la producción. Chao.